Tengan todos muy buenas tardes. La clase de hoy prácticamente es un recordatorio nada más con respecto a ciertos elementos para la presentación de resultados, y por ende pues son elementos que esperaría de que en sus trabajos los pueden implementar de forma adecuada, teniendo en cuenta de que pues no es la primera vez que presentan resultados. Entonces ahora sí esperaría de que los presenten de una forma correcta, ¿verdad? Ya que vienen casi 1 año y medio presentando resultados, o 1 año presentando resultados, y por ende pues algo han hecho hasta este momento, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a ir comenzando con respecto a las actividades de este día. Solo un recordatorio. ¿Cuáles fueron los anuncios que dio la licenciada? Que hay el congreso para el lunes, martes. Sería bueno guardar silencio cuando están dando indicaciones, ¿verdad? Y anuncios importantes que al final pues después están preguntando y no saben qué hacer, ¿ok? Así que por favor pongan atención. Bye. Entonces, vamos al plan de procesamiento, presentación y análisis de datos. Como les digo, esto prácticamente son elementos que ustedes ya conocen, y en teoría pues esperaría que al final de esta clase logren alcanzar pues algunos aspectos importantes para la presentación de resultados. Entonces pues lo importante es resaltar la importancia de ciertos elementos como las escalas de medición de variables para poder presentar la información de forma correcta. Realmente el plan de procesamiento, presentación y análisis se basa en esto, ¿sí? Que recuerden que era el método científico y cómo nosotros lo vamos a aplicar desde un punto determinado del tiempo para la ejecución de nuestros trabajos de investigación. Por ende, pues de todo el método científico, que es una serie de pasos ordenados para la consecución o la adquisición de nuevo conocimiento, pues ahorita, en teoría, pues ya vamos a cierto nivel, ¿verdad? ¿A cuáles pasos del método científico corresponde a lo que ustedes están ahorita de su trabajo de investigación? ¿Ah? Estamos aquí, ¿verdad? Sí, en la parte central. Sí, entonces ya en teoría hicieron la experimentación, que es la recolección de datos. Ahora entonces lo que nos queda es análisis de datos, discusión y por ende la presentación de las conclusiones respectivas según lo que nosotros hemos encontrado dentro de todo el proceso específico. Entonces, recuerden que la obtención de datos o la medición específicamente se realiza en la experimentación, y no es más que, en este caso, pues la obtención de elementos a través de ciertas mediciones, y las mediciones que realizamos dependen del tipo de variable, indicador que nosotros hayamos establecido, ya que la medición puede basarse simple y sencillamente en pasar un instrumento para que una persona lo pueda completar en base a la información que consideramos que va a ser válida o pertinente, o simple y sencillamente también nosotros podemos implementar procedimientos específicos para la obtención de información del sujeto o de la unidad de análisis, que en este caso pues son aquellas mediciones como por ejemplo de peso, de talla, de presión arterial, de glucosa o cualquier otro procedimiento específico a través del cual ustedes van a sacar cierta información, no necesariamente porque el paciente la refiere, sino que ustedes encontraron la información dentro del paciente, ¿sí? Posteriormente pues pasamos al análisis de datos, que prácticamente el análisis de datos se basa en la organización de estos, en la presentación y análisis, que si se recuerdan lo más importante aquí es la implementación de métodos estadísticos. Elementos estadísticos que son muy importantes porque dependiendo de la clasificación de las variables que nosotros tenemos, así va a ser entonces el tipo de método que vamos a implementar en un momento específico o determinado, ¿ok? Por ende, pues dentro de estos métodos estadísticos nosotros podríamos tener, por ejemplo, aquellas medidas de tendencia central para poder describir información, o incluso podríamos presentar también la elaboración de tablas de frecuencias, ¿verdad?, o de distribuciones de frecuencias, o la elaboración de gráficos, dependiendo del tipo de variable que nosotros tengamos en nuestras manos, ¿sí? Y pues, si nosotros hacemos todo el procedimiento de forma correcta, pues vamos a llegar a ciertas conclusiones. Conclusiones que en teoría deben de surgir de los resultados de la discusión que nosotros hagamos de estos, ¿ok? Pero
pues para poder hacer esto de forma correcta tenemos que implementar el método estadístico. Se recuerdan que el método estadístico consta de 5 pasos importantes, dentro de los cuales cada uno de ellos está basado en la recolección de información y lo que hacemos con esa información. Por lo tanto, dentro de estos acápites lo que vamos a hacer es la aplicación del método estadístico de una forma mucho más objetiva. Y a medida que nosotros describamos la información a partir de él, pues obviamente vamos a tener la certeza de que lo que colocamos obviamente va a estar correcto desde el punto de vista investigativo. Entonces, pues ahí teníamos la recolección, que no era nada más que la medición de variables, esas variables que vienen de un sujeto o unidad de análisis específico, y que esas variables pues son las características específicas que nosotros podemos tener de una persona que está participando dentro de la investigación. Y por ende, pues estas características pueden ser diversas, pueden ser cualitativas o cuantitativas, dependiendo de lo que estemos buscando. Y pues para cada una de ellas necesitamos establecer un método de medición adecuado y correcto, porque pues obviamente cada una de estas variables lo que va a establecer es una cantidad de información en teoría asequible para poder comprender un fenómeno o para poder medir un fenómeno dependiendo de la naturaleza del estudio. Lo que hagamos con la variable ya depende de nosotros y cuál era el objetivo específico de nuestra investigación, porque nosotros solo podemos enfocarnos en la descripción de características, o podemos establecer una relación de cosas que nosotros pudimos haber encontrado, o incluso establecer, en este caso, no solo una correlación, es decir, de que los dos elementos estén en el momento en que yo los medí de la misma forma específicamente, sino que puedo establecer una relación causal, que uno fue el responsable de la ocurrencia de otro. Dependiendo el nivel que yo quiera realizar o del tipo de estudio que yo esté implementando, pues así va a ser el método o el procedimiento estadístico necesario. Porque si yo solo busco describir variables, lo único que voy a utilizar es una descripción en base a medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces, en base a la clasificación de variables, así voy a tener diferentes medidas de tendencia central disponibles para este proceso. Por ejemplo, las variables pueden clasificarse de forma general en variables cualitativas y cuantitativas, ¿verdad? Y según su escala de medición, entonces, ¿cuál es la clasificación de variables? Nominal, ordinal, ¿qué más? ¿Cómo? Discreta no. Tenemos que recordar, ¿verdad? Si vemos clasificación de variables, tenemos 3 clasificaciones distintas, que es en base a su naturaleza, que solo son cualitativas y cuantitativas, en donde en esta clasificación sí las podemos clasificar en cualitativa, nominal y ordinal, cuantitativa, continua o discreta. Podemos clasificar las variables en base a su función dentro del trabajo, en donde prácticamente lo que vamos a establecer es qué es lo que hace esa variable dentro del estudio. Entonces vamos a poder clasificarlas en dependientes e independientes, ¿ok? Y la tercera clasificación es en base a la escala de medición, es decir, cómo nosotros la medimos. Entonces, esta forma de medición también puede ser cualitativa o cuantitativa, teniendo en cuenta que la cualitativa hace referencia siempre a los mismos términos en cualitativo, nominal y ordinal, pero el cuantitativo cambiaba, porque el cuantitativo, según su escala de medición, ¿cuáles son la clasificación respectiva? ¿No se recuerda? ¿Cuál es entonces? Transversal no. O estudiantes de tercer año que en teoría, ¿verdad? Hasta aburridos están de esto, fíjense, pero no están demostrando realmente lo que deberían de conocer. Son elementos básicos. ¿Cuáles eran las clasificaciones en base a las variables cuantitativas? No. Según escala de medición, yo solo puedo tener 2 escenarios, porque depende de los atributos que yo tenga. Si yo tengo nada más números, en donde el 0 es un número más, es decir, que puedo tener números negativos, entonces estoy ante variables medidas en escalas de intervalo, ¿ok? Pero si por el contrario, cuando yo mido una variable, el 0 significa que no existe esa variable, porque el 0 es el origen, entonces estamos ante variables de razón, ¿ok? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque todo lo que viene a partir del procesamiento, presentación y análisis depende de esa clasificación que ustedes hicieron.
La organización de la información va a ir en dependencia de cómo yo dije o medí la variable específicamente. El tipo de tablas o gráficas van a depender de cuál de estas 4 categorías son las que yo tengo presentes, porque las distribuciones de frecuencias, es decir, las columnas que yo tengo de las tablas, van a ir en dependencia del tipo de variable. Puedo ir desde 2 hasta 6 columnas diferentes, en este caso distribuciones de frecuencias. Y las gráficas también, dependiendo del tipo de variable y esa clasificación, así es como yo voy a poder o puedo específicamente pensar en la utilización de gráficos de pastel, gráficos de barra, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros. ¿Ok? Por eso la clasificación de estas variables en base a su escala es tan trascendental, ¿sí? Porque recuerden que estos atributos en última instancia pues son variables a lo largo del tiempo y van a ir cambiando, son dinámicos. Por lo tanto, cuando yo mido una variable, esta variable va a ser única y exclusivamente interpretada en el momento en que yo la medí. Puede ser de que en un mes, en 2 meses o en un año esa variable pueda cambiar, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo venir y medirles el peso ahorita a todos y me va a dar X valor. Pero si los mido dentro de un año, probablemente muchos hayan aumentado de peso o disminuido de peso. Entonces no es una variable constante, es una variable dinámica y cambiante a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso también tenemos que comprender de que cuando tenemos o trabajamos con variables tenemos que ver un contexto para poderlas interpretar de forma concreta. Esta es según su naturaleza, ¿sí? Fácil, ¿verdad? Discretas y continuas, ¿a qué hacían referencia? Correcto. ¿Cuáles son las que tienen decimales? Las continuas, ¿verdad? Las discretas son números enteros. De ahí, en base a la función, posición o lo que hace dentro de la investigación, dependientes e independientes. Recuerden que aquí podemos tener una tercera, que es la que modifica la forma de relación entre estas, que es la interviniente, ¿verdad? Y posteriormente, según su escala de medición, que lo más importante es la cantidad de atributos que cada una de estas tiene. Si vamos a la clasificación de variables desde lo más sencillo a lo más complejo, obviamente lo más sencillo que vamos a tener son variables nominales. ¿Por qué? Porque solo tengo respuestas en donde esas respuestas es lo que la persona me refirió y no importa cuál es su posición o su lugar. Simple y sencillamente dice que es una u otra cosa. Y entonces ninguna de estas respuestas tiene una importancia mayor que la otra. Variables nominales que no tienen ningún atributo entonces son, por ejemplo, el sexo, hombre o mujer. Un hombre y una mujer son exactamente iguales y uno no es más importante que otro. También color de ojos, ¿sí? El tener ojos color, en este caso, pues azules, no quiere decir de que sea una persona más importante de aquel que tiene ojos de color negro, ¿verdad? Ahí es cuestión de gustos específicamente, ¿ok? Pero no tiene nada que ver con la forma de medición. Si aumentamos la complejidad, entonces vamos hacia variables en donde su orden o el lugar que ocupa sí es importante, porque tiene un orden jerárquico y por lo tanto el hecho de que yo me clasifique en una o en otra categoría sí prácticamente pues es totalmente distinto dependiendo de donde yo esté. Por ejemplo, variables ordinales puede ser nivel de dolor. No es lo mismo tener un dolor leve a tener un dolor severo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces tenemos orden. Si ya pasamos a variables cuantitativas, escalas de intervalo, aparte del orden, también se va a aumentar otra característica u otro atributo, que en este caso es una distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una claridad de qué tan alejados están dos valores. ¿Sí? Como yo estoy utilizando números, entonces yo puedo saber qué tan alejado está el 1 del 5, el 1 del 10 o el 1 del 100. Y por lo tanto puedo objetivizar esa distancia de forma adecuada a través de una escala de intervalo. Pero, por el contrario, si yo vengo y aparte de ello le coloco un origen, entonces el 0, como les decía, significa que no existe la variable y no tengo valores negativos. En el anterior sí puedo tener valores negativos, y por ejemplo en una escala de intervalo, la que siempre se le da como ejemplo es en este caso la temperatura. Yo puedo tener menos 10 grados centígrados o 20 grados centígrados. Entonces puedo tener números negativos. En cambio, variables de razón, la que siempre se le da como ejemplo, en este caso puede ser, por ejemplo, el peso.
Si yo mido el peso, el 0 significa que no pesa nada, es decir, no tiene esa característica. Siempre ocupo la variable de peso porque hay que tener en cuenta algo. Una cosa es medir, otra cosa es interpretar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo puedo decir de que he perdido 20 libras, ¿o no? Pero el problema es que las 20 libras es un elemento de interpretación, no es un elemento de medición. ¿Qué quiere decir esto? De que si yo vengo y paro a cualquiera de ustedes en una báscula, esa báscula nunca me va a dar un valor de menos 10. ¿Sí? Yo llego a la conclusión de que bajé peso porque comparo dos pesos en tiempos distintos. Y yo puedo decir de que hace un mes pesaba 40 libras y ahora peso 30 libras, o el objeto pesa 30 libras. Pero el valor específico siempre es un valor positivo. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tener en consideración estos elementos. ¿Sí? Por ende, pues el procesamiento y presentación de información estadística tenemos que hacerla de una forma correcta, ¿ok? Desde este punto, pues realmente el trabajo estadístico que nosotros siempre tenemos que implementar dentro del trabajo de investigación debe ser claro, coherente o lógico según lo que nosotros buscábamos. Y por lo tanto debemos de ocupar recursos que vayan acorde a la idea original que estaba establecida desde el título de investigación o el objetivo general. Nunca debo de implementar una medida estadística que vaya mucho más allá de lo que yo quería. ¿Ok? Y tampoco es correcto establecer una medida que no me permita llegar tampoco hasta donde yo quería llegar. Por ejemplo, el hecho de que ustedes establezcan trabajos como la relación entre el fumar y el cáncer de pulmón, y que ustedes establezcan que su única medida estadística es una descripción a través de la moda, por ejemplo. Eso nunca le va a establecer una relación. Por ende, pues tengo que ocupar otro tipo de herramientas, como por ejemplo pruebas de correlación, para poder llegar al punto en el que yo decía o al que yo quería llegar en un momento determinado. Entonces, pues también hay que entender de que si nosotros tenemos trabajos cuantitativos o cualitativos, la forma en la que yo me voy a expresar es totalmente diferente. Porque si bien ahorita necesito de que ustedes por lo menos comprendan un estudio cuantitativo, pues todo lo que vayamos a aprender o todo lo que ustedes hayan aprendido hasta este momento con respecto al manejo de información cambia drásticamente si lo que ustedes estaban buscando era elementos subjetivos. Porque la forma de presentación de información es totalmente distinta. Para un estudio cuantitativo yo puedo utilizar tablas y gráficos, pero para un estudio cualitativo esas ya no valen, ya no son importantes y ya no me expresan absolutamente nada. Lo que yo debo de utilizar en este caso entonces son mapas conceptuales o flujogramas, entre otros, que me puedan establecer la relación subjetiva, específica o referida por la persona con respecto a esa temática. ¿Sí? Porque estamos tratando de comprender el fenómeno desde el punto de vista de la persona y por lo tanto tenemos que saber cómo esa persona concibe la información para poderla interpretar. Entonces, esa relación teórica y subjetiva no puede ser establecida ni expresada a través de tablas o gráficas. Deben de ser esquemas específicos, porque solo así vamos a poder establecer la línea de pensamiento que estas personas pueden referir. ¿Ok? Entonces, pues, por ende, para presentar la información, recuerden que tenemos diferentes herramientas que podemos ir utilizando. Y, pues, para visualizarla y ordenarla tenemos que seguir ciertos criterios. Por ejemplo, siempre que querramos organizar una información que nosotros hemos recolectado, siempre tenemos que, por lo menos, verificar 5 elementos. La primera de ellas, o el primero de ellos, es la evaluación crítica. ¿Sí? ¿Qué sería evaluación crítica para ustedes ahorita? Por ejemplo, todos ya pasaron el instrumento, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué es evaluación crítica? Sí evaluó con fiabilidad o validez, pero entonces, ¿qué es lo que usted hace para establecer la evaluación crítica de su trabajo? ¿O qué es lo que ha hecho hasta el momento? ¿Corregir los errores? ¿Eso es correcto, corregir los errores establecidos?
Descartar las que no cumplen con criterios de inclusión, verdades a medias. ¿Por qué? Porque en teoría yo no tendría que tener resultados si la persona no cumplía con los criterios. ¿Sí? Si la persona no cumplía con el criterio de inclusión, no pudo ser parte de mi investigación. Obviamente si tenía un criterio de no inclusión, también lo voy a sacar porque no podía ser. El único que sí podría aplicar son criterios de eliminación. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos la validez o la evaluación crítica, estamos hablando de esos criterios de eliminación que yo había establecido. Correcto. Ahí se recuerdan, todos los criterios de eliminación eran características o elementos que podían ocurrir, en este caso, una vez que la persona ya era partícipe del proceso. Quiere decir de que si su investigación se basa nada más en darles un instrumento y medir las cosas a través de él, son elementos que pueden pasar en ese periodo de tiempo o en ese proceso en el cual la persona llenó esa hoja o ese instrumento que ustedes le dieron. ¿Ok? Es un error suyo, porque no puedo dar un instrumento si la persona no me da autorización de poder participar. ¿Sí? Muy amigo puede ser, pero si no le firmó el consentimiento informado, usted está vulnerando sus derechos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues, no puede pasar. ¿Sí? ¿Qué cosas entonces voy a buscar en esos instrumentos como criterios de eliminación? ¿Qué elementos han tomado en cuenta ustedes, por ejemplo, para las investigaciones que han hecho? ¿Cuáles eran? Muy bien, si yo dentro del instrumento soy claro y solo necesito una respuesta, si la persona marcó más de una, ya no puedo tomarla en cuenta porque tengo duplicación de información, entonces no sé cuál es realmente la información real. No puedo procesar, ni analizar, ni seguir el proceso con esa persona, tengo que sacarlo. Si mi instrumento así lo establece. ¿Ok? Es por ejemplo sus exámenes. Nosotros les decimos marque uno y marcan como 4, ¿verdad? Y dicen tal vez una va a estar buena, ¿sí? Ojalá que me lo tome, por favor, ¿verdad? Es lo mismo, en teoría se anula esa pregunta, se anula ese instrumento. ¿Ok? Eso podría ser un criterio de eliminación. ¿Qué otro criterio ustedes han utilizado entonces para sus trabajos? Respuestas incompletas o que hayan dejado en blanco también. Si yo no tengo toda la información disponible, yo no puedo procesar ese instrumento, porque entonces hay un elemento que no he medido y ese elemento puede cambiar totalmente lo que eso significa. Por lo tanto, también debo de eliminar a la persona si no llena el instrumento de forma correcta. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Solo dos? ¿Solo esos dos han puesto o no pusieron nada? Porque los que me acaban de decir son los más comunes, ¿verdad? Son los que todos en teoría deberían de poder haber puesto dentro de sus trabajos al momento. Dígame. Ahí tengo un problema con eso. Porque el procedimiento de su investigación se basa en que yo le doy el instrumento y esa persona va a pasar 5 minutos llenando el instrumento y después me lo va a volver a dar. Ese es el periodo de recolección de datos. Si yo digo de que la persona retire la materia, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es que cuando le di el instrumento, esa persona se cohibió tanto que dijo, no, ya no voy a estudiar medicina y me voy. ¿Sí? Entonces, ese periodo de 5 minutos fue suficiente para cambiar la vida y no puede ser, ¿verdad? ¿Sí? Ese criterio probablemente sí es válido si yo tengo una investigación en donde la recolección de datos no solo es en un solo momento. Si por ejemplo yo necesito pasar una encuesta, pero también tomar exámenes de laboratorio, sí puedo determinar de que, por ejemplo, la persona llenó el instrumento, pero no se presentó a la toma de exámenes. Entonces no puedo incluirlo dentro del estudio porque no tengo la medición completa de la información que necesito. ¿Sí? O si en ese periodo de tiempo, digamos que fue una semana, si la persona dijo que iba a dejar de estudiar, pues ahí sí puede aplicar, porque no fue en esos 5 minutos, sino que fue en ese periodo de una semana que ya no se presentó y probablemente esa sea la razón. ¿Ok? Entonces esos son los criterios de eliminación. ¿Qué otra cosa podrían haber incluido dentro de ello?
puede ser. Bien. Sí, se puede. Si la pregunta era, ¿verdad?, ¿cuál es el agente causal del cáncer de cervix? Y le pone te amo, obviamente no lo va a tomar en cuenta, ¿verdad? Sí, sí puede ser posible. Información, en este caso, pues, que no tenga nada que ver con lo que se pregunta, sí puedo incluirlo como elemento para eliminar ese instrumento de lo que yo estoy haciendo, ¿ok? También puede ser, por ejemplo, un elemento común es que ustedes le den el instrumento, díganme. Depende qué tan quisquilloso sea. ¿Sí? Si usted ve que de repente estaba llenándole y se le cayó el café, pero están las respuestas ahí, tal vez lo importante es que esté la respuesta, ¿verdad? Si está roto y ve que le falta algo, tal vez sea más importante, pero si está roto pero está completa la información, usted decidirá. Pero si usted quiere ser así bien claro y específico y pulcro, lo que quiera, y quiere poner eso como criterio, también lo puede dejar. Más sin embargo, dentro de estos criterios realmente hacen referencia a la forma en la que yo obtengo información, y lo importante es que la información que recolecte esté bien medida o completa en este caso. ¿Sí? Entonces, si está completo, podrían valorar, aún a pesar de esas condiciones, el tomarse en cuenta. ¿Ok? Otra cosa que puede pasar aquí es que... Bien. El problema de eso es que no tiene nada que ver con la forma en que lo mido, sino que con mi capacidad de medición. Entonces, por ejemplo, si yo establecí que iba a trabajar con 150 personas y solo llegué a 100, el problema es que yo sí medí información. Entonces, lo único que tengo que hacer es modificar dentro de mi diseño metodológico el tamaño poblacional, establecer las limitaciones que se encontraron y plasmar la información que pude recolectar según las características que recolecté. ¿Sí? Entonces, probablemente eso sea muy importante, solo dejarlo claro en la primera tabla o gráfica que ustedes pongan de su trabajo, que es la distribución por edad y sexo de la población, o solo la distribución por sexo o la distribución por edad. Esa primera tabla es importante porque determina, mire, o sea, yo dije que iba a trabajar con tales personas, terminé trabajando con estas. Esta es la población que respondió mi instrumento. Y ahí es, en ese lugar es en donde se pone un asterisco y una nota estableciendo que el total de personas fue tanto debido a tal característica. Y se entiende que toda la información de ahí en adelante solo hace referencia a esas personas que yo coloqué en ese resultado. ¿Ok? Entonces, si ustedes, por ejemplo, están viendo una persona que está llenando el instrumento y ven que otra persona le está dando la respuesta, no lo pueden tomar en cuenta porque ya es sesgo también. Entonces, todas esas características que en teoría ustedes hicieron, implementaron y midieron, pues es esta evaluación crítica y es el primer paso para poder establecer el procesamiento de información. Todo elemento que yo fallé en hacerlo o en implementarlo de forma correcta, lo que va a bajar es la veracidad de la información presentada, la calidad de mi investigación, y por ende también va a evitar de que yo, a la hora de dar conclusiones, realmente confíe en que esas conclusiones sean correctas, porque hice un procedimiento erróneo de procesamiento, presentación y análisis de datos. ¿Ok? Entonces, pues, recuerden esas características. Si yo al final dije, bueno, ya hice la evaluación crítica, ya vi que toda la información que tengo está válida, correcta, y ya la puedo utilizar, ¿ok? Lo que hago entonces es organizarla, y para organizarla nosotros teníamos dos formas distintas de procesamiento de información. Hola. ¿Cuáles son? Sí, no, la que está atrás. ¿Qué le pregunté? No, al de atrás. Despierte. Ok. Entonces, ¿cuáles son las dos formas de procesamiento de información que yo tengo o que puedo utilizar en un trabajo de investigación? Tabla
y gráficos. No, esa es presentación. Pero organización, ¿cómo lo ordeno? Matrices. Datos, casi, base de datos. Yo puedo hacerlo a través de una base de datos, que es lo recomendable y lo que necesito que implementen, o yo lo puedo hacer de forma manual. La forma manual es la técnica de palote. Yo voy encuesta por encuesta y viendo qué respuesta dio y voy viendo cuántos respondieron cada una de ellas. No se recomienda porque, para empezar, se van a tardar mucho. Para continuar, de repente a la mitad ya se aburrieron y después empiezan a decir, eran 40. ¿Sí? Al final lo importante es que llegue a la población y todos felices. O sea, no, ¿verdad? Tengan un poco de pericia a la hora de hacerlo. Se recomienda que lo hagan a través de bases de datos porque es mucho más fácil. Si bien la creación de la base de datos puede ser un dolor de cabeza, pero a la hora de hacer las tablas, gráficas y todo lo que necesite, se me va a hacer mucho más fácil y en 10 minutos ya puedo tener mi trabajo. ¿Ok? Entonces esa es la ventaja de utilización de bases de datos. Por ende, para poder crear la base de datos, lo primero que tengo que hacer es la codificación de información. Importante, la codificación de información yo solo lo voy a establecer para variables cualitativas. ¿Sí? ¿Se recuerdan que era la codificación, verdad? Ahí está, ¿sí? ¿Qué significa eso entonces? ¿Ah? Dígame. Muy bien, el segundo estuvo bien. Le damos un valor numérico a una respuesta que va a representar esa respuesta. Y sé que cuando lo vaya a manejar dentro de mi base de datos, ese número va a significar algo. ¿Sí? Por eso es que solo le doy una codificación a variables cualitativas. Las variables cuantitativas ya son un número, ya no necesitan otro número para representar un número. ¿Ok? Entonces, yo puedo establecer, por ejemplo, el valor de 0 para sí, el 1 para no, y así establecer mi base de datos respectiva. Entonces, una vez que tengo la codificación, clasifico la información, que no es más que agrupar la misma según las características o condiciones que a mí me interesen, y posteriormente, pues, paso a la presentación de la misma a través de dos elementos distintos. Puede ser a través de elementos de tablas o gráficos. ¿Sí? Lo importante es que toda información de sus reportes o de sus informes finales deben de ser por lo menos presentadas como criterio mínimo a través de una tabla. Si ustedes consideran que esa tabla es demasiado compleja, difícil o engorrosa, entonces probablemente necesiten otro recurso que sea mucho más fácil de interpretar, y en ese momento es cuando ustedes deciden pasar de una tabla a un gráfico. Pero recuerden, si yo considero que la tabla es suficiente, el gráfico no existe. Pero si yo decidí poner un gráfico, la tabla tengo que colocarla en el trabajo, pero en anexos. Nunca coloco la tabla y gráfica en resultados. Eso es un error. ¿Ok? Perfecto. Entonces, la codificación pues es esto, ¿verdad? Darle un valor numérico a una categoría. ¿Sí? Lo importante es que recuerden de que ese valor numérico puede ser distinta para cada una de las variables que yo tengo, y por lo tanto un número 0 puede significar cosas distintas en cada variable. ¿Sí? Lo único que necesito que ustedes tengan en cuenta es el hecho de que tienen que saber qué significa cada número, para que cuando lo coloquen dentro de la tabla o la base de datos, pues ustedes no se vayan a confundir tampoco a la hora de procesarlo. Y pues la asignación de un valor numérico también hace mucho más fácil la creación de las bases de datos respectivas. ¿Ok? Porque estas bases de datos, si se recuerdan, pues son tablas que están constituidas por filas y columnas, en donde las filas van a representar a cada una de las personas que participan dentro del estudio, y las columnas van a representar a cada una de las variables o subvariables, o en este caso indicadores, que yo medí. Y por lo tanto, pues solo voy a representar o establecer o llenar ahí la respuesta que me dio cada una de las personas a la hora de crearla o implementarla. Lo importante, vuelvo y repito, es que cada variable tiene que tener exactamente qué significa cada número que yo coloque allá. ¿Sí? Perfecto. Esto es solo recordatorio, ¿verdad? En teoría ustedes son expertos en bases de datos, ya hicieron sus bases de datos para el trabajo que están haciendo ahorita, ¿verdad? Ok, perfecto.
Entonces, una vez que yo haya ordenado la información, tengo que decidir cómo presentarla. Si bien puede ser a través de tablas y gráficos, que es lo que se les está pidiendo ahorita, también tiene que comprender de que hay otras formas de presentación. Porque puedo tener una presentación textual, semitextual, tabular o gráfica. La textual, ¿en dónde la veíamos normalmente nosotros? Textual es texto, solo son palabras, no tengo absolutamente nada más. ¿Dónde puedo ver este tipo de presentación de resultados? ¿Dónde puede ser? Entrevistas, tal vez, pero más que todo sí son noticias. ¿Ok? Si yo tengo una noticia, todo lo que ustedes ven en una noticia es presentación textual, porque solo es una descripción de lo que ocurrió. ¿Ok? No ocupa absolutamente ningún recurso para poder esquematizar el resultado obtenido, solo se dice el resultado obtenido. ¿Cuál es el problema? De que si yo hice un instrumento de 40 preguntas y quiero hacerlo textual, voy a confundir, ¿verdad? Entonces solo se utiliza para aquellos resultados que sean cortos, ¿verdad? O el tipo de presentación sea tal vez dentro de un contexto mucho más específico, como por ejemplo el tipo de presentación textual es una herramienta muy utilizada en artículos científicos, por ejemplo. Dentro de los resultados de un artículo, lo único que ustedes van a ver es texto. De vez en cuando pueden encontrar una tabla o un gráfico, pero predominantemente va a ser la expresión de lo que encontraron a través de un texto, bien redactado, bien establecido y lógico. Podría ser que en el resumen se establezca de una forma textual porque no tiene otro recurso para poder expresar lo que encontraron, sí. ¿Ok? Entonces, pues esa es la presentación textual. La semitextual, por el contrario, pues aquí sí utilizo tablas, pero lo que yo hago no es decir lo que la tabla representa, sino que interpretar la tabla y por lo tanto establecer, en este caso, pues algo concreto de lo que la información está o establece. Esa presentación semitextual, por ejemplo, ustedes lo ven en libros, en donde ustedes tienen la descripción de una temática, de repente ustedes van a ver una tabla y el texto trata de explicar la tabla, pero no dice todos los elementos de la tabla, sino que aquel elemento más importante o trascendental, y por lo tanto que a través de tratar de comprender el tema. Si ustedes quieren ir a ver todos los resultados, simple y sencillamente van y ven la tabla completa, porque ahí obviamente hay información que probablemente en el texto no aparece, pero que sí fueron resultados, o que sí es información que necesitan dejar claro en ese contexto. ¿Ok? De ahí las tablas y la gráfica, ustedes ya saben, solo es lo que vamos a ver hoy. ¿Ok? Para las tablas, lo que sí deben de recordar es la distribución de frecuencias. ¿Sí? Como les decía, puede ir desde 2 hasta 5, 6 o 7, dependiendo de la clasificación de la variable en base a la escala de medición. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos diferentes tipos de variables, entonces vamos a tener diferentes tipos de gráficos y diferentes distribuciones de frecuencia. ¿Ok? Entonces, si tengo este tipo de distribuciones de frecuencia, recuerden que las distribuciones solo son las columnas, tengo que saber con qué variable estoy trabajando, ¿sí? Las variables cualitativas, nominales, ¿qué tipo de distribuciones de frecuencia tienen? Ahí no está, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué tipo de distribuciones de frecuencia eran? Variables cualitativas nominales. Empezamos por estas porque son las más fáciles, son las que ustedes han utilizado incluso antes de venir aquí a la universidad. ¿Ok? Probablemente sea la concepción que ustedes tenían de una tabla hasta estas alturas de su vida, ¿verdad? ¿Qué tipo de columnas han puesto normalmente en una tabla ustedes? ¿Ah? ¿Cuáles elementos son? Si no ponen esa distribución de forma correcta en su trabajo, voy a pedir de que le paguen puntos, ¿verdad? Sí. Variables nominales son las más fáciles, son las simples. Entonces estamos con distribuciones de frecuencia simples. Las simples, más simples, solo son la frecuencia absoluta y relativa simple. ¿Ok? La absoluta simple establece la cantidad de veces que se repite la categoría que yo tengo
Y la frecuencia relativa simple solo es el porcentaje, aunque también puede ser proporción. ¿Ok? Entonces, es lo que hasta el momento ustedes han hecho. Ustedes ponen cuántas veces se repite el número y el porcentaje respectivo de esta categoría en base al total. ¿Sí? Es lo más fácil. Las ordinales no pueden ser manejadas de esa forma, porque a las ordinales tenemos que agregar 2 columnas más. ¿Cuáles son? Ajá. ¿Cuáles serían? Si unas son simples, las otras son compuestas, no. Acumuladas. ¿Ok? Y dentro de las frecuencias acumuladas también tengo absoluta acumulada y relativa acumulada. La absoluta acumulada simple y sencillamente hace referencia, por ejemplo, a la cantidad de elementos que está en esa categoría y todos los que están antes de ella. Ya vamos a ver. Quiero ver dónde está. Es esta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto tendría que ser una tabla normal o sencilla para una variable ordinal. Entonces, aquellos que están trabajando con nivel de conocimiento, nivel de riesgo, etcétera, esta es la tabla que deben de poner, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta tabla? Bueno, yo tengo frecuencias simples, que son las que están acá, pero también tengo las frecuencias acumuladas, que son las que están acá. ¿Ok? La frecuencia absoluta acumulada, recuerden que solo establece las que están en esa categoría y las que están antes de ella, entonces solo tengo que ir sumando los elementos disponibles. Entonces, si aquí empiezo en 4, 4 más 5 son 9, y así sucesivamente hasta llegar al total. Solo voy sumando, es acumulación de elementos. ¿Sí? Igual la frecuencia relativa acumulada, que en este contexto se llaman rangos percentiles. ¿Ok? Que no es más que la sumatoria del porcentaje que yo voy teniendo hasta el final de las categorías disponibles. ¿Para qué utilizo las acumuladas? Para expresar, analizar o decir algo de varias categorías en un solo valor. Por ejemplo, dentro de esta tabla yo podía hablar de que si es la opinión con respecto a la calidad de servicio del comedor, yo puedo decir de que el 71% de personas consideran la calidad de ese comedor entre buena y mala, por ejemplo. O puedo decir de que el 32% la considera entre regular y mala. Entonces, a partir de un solo valor, represento 2 elementos de interés. Puedo hacerlo porque estas variables tienen un orden jerárquico, entonces siempre tienen la misma posición. Y por ende, pues, voy a establecer las características en lo que tenga ahí disponible. ¿Ok? Entonces, esto tendría que ser el prototipo de una tabla de variables ordinales. ¿Sí? Para variables cuantitativas, tengo 2 escenarios distintos. Independientemente si sea intervalo o razón, su escala de medición. La forma de presentación yo lo puedo hacer en base a 2 formas distintas. O puedo utilizar el valor de una variable, o puedo utilizar intervalos de clase. ¿Sí? ¿Por qué es importante recordar esto? Porque yo puedo tener esta de acá, en donde si tengo solo el valor de la variable, es decir que yo solo voy a ir poniendo uno tras otro de los números que encontré, desde el menor hasta el mayor, o desde el primero hasta el último disponible según lo que yo haya encontrado. ¿Qué pasa? Esto solo lo puedo utilizar para valores pequeños, como por ejemplo variables como número de hijos, número de carros, en donde sé que no van a tener, por ejemplo, 50 hijos o 50 vehículos, ¿verdad? Sino que vamos a tener valores probablemente menores de 5, menores de 10. Entonces puedo expresarlo en base al valor de la variable. Si yo tengo ya demasiados números, entonces lo que voy a utilizar son intervalos de clase. Los intervalos de clase no es más que una agrupación de elementos y establecer cuántos valores hay en esa agrupación de elementos. Importante, aquí estoy procesando, no es que así los medí. Si yo medí esa variable en base a intervalos, esa no es una variable cuantitativa probablemente, sino que ya la convertí en una categórica.
Tengan cuidado de la forma de medición y presentación, no es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el problema es que las variables cuantitativas, si estoy ante un valor de la variable, el tipo de tabla que voy a utilizar es la misma que yo utilizo para variables ordinales. Pero si yo tengo intervalos de clase, tengo que agregar 2 columnas más, que en este caso son los puntos medios y límites reales. ¿Para qué? Para poder calcular media aritmética, moda y todo lo que necesite de esos intervalos. ¿Ok? Entonces, pues, esa tendría que ser la tabla si van a presentar la información de esta manera. ¿Ok? Así que no es suficiente solo poner frecuencias absolutas y relativas simples. Tenemos que colocar otro tipo de información según lo que yo esté presentando. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a eso? ¿No? No me voy a meter en cómo sacar puntos medios ni límites reales porque en teoría ya lo conocen desde bioestadística, ¿verdad? Va, ok. Perfecto. O sea que si les pongo a hacer esa tabla en el examen ya van a saber cómo hacerla, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a elementos tabulares. Si tenemos una escala nominal, solo son aquellas 2, ordinal son estas 4. El límite real se establece, el límite superior se le aumenta 0.5, el límite inferior se le resta 0.5 al valor que yo tenga. Entonces, si ustedes vieron, eran prácticamente 0.5 abajo, 0.5 arriba. Porque en teoría tengo que abordar la mayor cantidad de números posibles para que no haya un número repetido y que yo tenga que decir dónde va este, en el anterior o en el siguiente. Que si ustedes ven es esto, si es 16 y 18, 16 menos 0.5 es 15.5, 18 más 0.5 es 18.5 y así sucesivamente. ¿Ok? Para establecer realmente dónde está el límite de cada intervalo. ¿Ok? Recuerden que la generación de intervalos de clase se tiene que establecer también a través de una fórmula, ¿verdad? Y en teoría, pues esa fórmula establece dónde va a estar el corte, pero el corte real es a través del límite real. Valga redundancia. Ok. Y el punto medio es el mayor más el menor entre 2, ¿verdad? Bueno. Entonces, para variables cualitativas, ordinales y nominales, pues las nominales solo son estas, las ordinales van a ser estas, ¿ok? Lo que sí tienen que tener en cuenta es la presentación gráfica. Si yo tengo una variable cualitativa, lo que tengo que tomar en cuenta es el número de variables que yo voy a establecer. Si yo tengo una sola variable, entonces yo solo voy a poder utilizar gráficos de pastel o gráficos de barra, teniendo en cuenta que los de pastel solo se van a utilizar si tengo menos de 4 categorías de respuesta. Si tengo más, mejor utilicen barra. También, si yo tengo, en este caso, valores de 0, no puedo utilizar gráficos de pastel porque se pierde el valor, tengo que utilizar gráficos de barra. ¿Ok? Perfecto. Y si tengo 2 variables, pues ya puedo tener barras compuestas o barras agrupadas, que ustedes ya saben cuáles son ellas, ¿verdad? ¿Sí? Y pues gráficos de cuantitativos, dependiendo también si tenemos 1 o 2 variables. Con una variable podemos tener histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas porcentuales. Y si estamos ante 2 variables, estamos ya ante estudios correlativos y probablemente estemos o tengamos que utilizar gráficos de dispersión. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a eso? Solo recordatorio, ¿verdad? Ahorita está conectando otra vez. ¿Sí? Entonces, de todo esto tenemos que saber entonces cómo crear bases de datos. Las bases de datos, si las vamos a hacer de forma en este caso pues correcta, debemos de utilizar recursos correctos. Las bases de datos puedo utilizar cualquier programa para poderlas hacer, pero hay programas específicos que nos van a facilitar la vida. Uno de los mejores que hay disponible, pero es caro, y pues
pueden buscar versiones piratas, pero no se encuentran, muchas, es el SPSS, ¿ok? Hay otros, como por ejemplo este, que es el PSPP, que es un programa similar de código libre y es gratuito, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? De que este solo puedo trabajar dentro de él, el otro puedo mandar mi base de datos y tener un archivo de Excel de esa base de datos, por ejemplo. Entonces son beneficios específicos a la hora de utilizarlos. Pero siempre que yo establezca una base de datos en cualquier... otro programa que yo puedo también utilizar para hacer bases de datos es Excel. El problema de Excel es que la forma en la que trabajo probablemente sea mucho más difícil trabajar en él, ¿ok? Para poder procesar y hacer tablas y gráficas posteriormente. Si utilizo este tipo de programas, por ejemplo, lo único que tengo que establecer es las variables que medí y establecer en este caso también etiquetas o en este caso los códigos específicos de los cuales estábamos hablando. Por ejemplo, ¿verdad? En esa variable de sexo ya se estableció un valor numérico para femenino o masculino, ¿sí? Entonces, así sucesivamente yo voy a tener para cada una de estas variables diferentes codificaciones. Esas codificaciones ustedes las hacen, ¿ok? El punto es que cuando ya van y establecen las bases de datos, en teoría tendrían que tener elementos como este, en donde solo son números específicos dentro de la misma. Si utilizan programas como este, la única ventaja es de que si bien ustedes solo van a poner un número, ustedes pueden inmediatamente saber qué significa cada una de ellas, ¿sí? Y aparte de ello, también pueden establecer rápidamente elementos específicos para poder crear lo que necesiten, ¿ok? En este caso quiero ver dónde estaba. Ahí está, ¿sí? Si yo ya tengo una base de datos, el hacer los resultados es cuestión de minutos. Ok. Puedo establecer tablas, puedo establecer gráficos, lo que yo necesite, dependiendo lo que yo tenga, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es recomendable utilizar bases de datos. Si ustedes hicieran esto en 10 minutos tienen todo su trabajo. Ok, solo les quedaría analizarlo y eso lo hacen en otros 5, terminaron todo. ¿Sí? Viera que hay cosas que uno ve. ¿Sí? Otros trabajan en Excel. El problema de Excel es que si yo establezco un número, al establecer gráficos o tablas, pues puede generar problemas porque me va a generar gráficos para elementos numéricos. Entonces normalmente en Excel lo que tengo que tener es en sí el resultado concreto o la categoría o la respuesta específica. Pero si ustedes ya tienen una base de datos, ¿verdad? En este caso, incluso en Excel, también no debería en este caso, ¿verdad?, de generar tanto problema como para tener sus resultados, porque en menos de 2 minutos deberían de tener eso por lo menos. ¿Sí? ¿Qué es lo que me faltaría ahí? Completar la información. ¿Ok? Este es frecuencia de realización de ejercicio. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativo. ¿Qué tipo de variable es? ¿Es número o es categoría? Categoría, ¿verdad? Entonces es una cualitativa, ¿sí? Vaya para el que dice que no ve. Va.
Creo que ahí sí va a haber. ¿Sí? Entonces, en teoría, esta es una variable cualitativa, nominal u ordinal. ¿Qué tipo de variable es? El hecho de que tenga una vez, 2 veces, 3, 4 veces por la semana o que no haga ejercicio, ¿tiene un orden jerárquico? ¿Sí o no? Entonces podría manejarla como una variable ordinal. Entonces, si sé que es una variable ordinal, lo único que tengo que hacer es completar la tabla. Entonces, esto tendría que ser la frecuencia absoluta, ¿o no? Entonces, tengo que establecer o agregar el porcentaje, frecuencia absoluta, acumulada y rango percentil. Ok, entonces lo único que tengo que agregar aquí es total. Y solo tengo que agregar la información faltante. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, simple y sencillamente solo copio esto, lo paso a un... Lo paso a Word y ya. Tengo mi tabla de datos. ¿Sí? Y ahí ustedes la pueden poner como ustedes quieran. ¿Qué es lo único que me faltaría agregarle aquí? Título, ¿verdad? Entonces, si este es el acápite de resultados, ¿qué información tendría que poner aquí? ¿Cuál tendría que ser? Ajá. ¿Ayuda? Venga para acá. Que lo veo con una cara de perdido, con sueño. Ayúdeme para que se le quite. ¿Ok? ¿Qué le agregaría o qué? Ayúdenle, ¿qué es lo primero que tengo que poner en la tabla? Antes que el título, numeración. Lo primero que tengo que poner es numeración. Ok, entonces tendría que poner tabla ¿qué? ¿Cuál es el tabla? ¿De uno o de dos? En este caso es tabla 1. ¿Por qué? Porque si esta es la tabla de resultados, si no tengo nada antes de ella, entonces esta es la primera que presento. La numeración va en base a cómo yo lo pongo en la tabla de resultados. Esta es tabla número 1. ¿Ok? Perfecto. ¿Cuál es el título? Me imagino que sería el... ¿Ha hecho investigación? ¿Cuántas investigaciones lleva ya? Pon el segundo mal hecha, ¿verdad? Pon el tercero, primer ciclo, que ya iba mejorando. ¿Sí? Esta es su tercera, ¿no? ¿Qué han puesto entonces anteriormente? ¿Qué debe llevar un título? Depende. Lo que debe expresar el título es lo que los resultados dicen. ¿Ok? Entonces, si es lo que está aquí presentado, como decía su compañero, es frecuencia. ¿Sí? ¿Frecuencia de qué? Correcto. Entonces sería frecuencia. ¿Ese título estaría correcto? Muy bien.
tengo que establecer qué es lo que dice la tabla, cuál es el resultado que estoy poniendo y quién es el que me expresó ese resultado. Entonces sería, por ejemplo, frecuencia de realización de ejercicio por la población en estudio. O podría ser frecuencia de realización de ejercicio por parte de personas mayores de 40 años de tal lugar. ¿Sí? Es decir, si poner toda la población o solo esas palabras que me presentan la misma. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más podría? Ok. Por lo menos ya despertó. Fuente entonces puede ser instrumento de recolección de datos, ¿qué más pueden poner como fuente? Personas de 20 a 40 años de no sé dónde, o la población como tal, porque ellos les dieron la información. ¿Sí? A veces ponen elaboración propia, mejor pongan instrumento. ¿Ok? Porque en teoría la fuente representa de dónde ustedes obtuvieron la información o de dónde sacaron la información que están poniendo dentro de esa tabla. Entonces toda tabla va a tener que tener una numeración, un título, categorías de variable, en este caso pues distribuciones de frecuencia, que aquí lo que hace falta nada más es completarla. ¿Ok? Y una fuente. ¿Sí? Perfecto. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Todo perfecto. Ok. ¿Me da un número 1 del 20? Derecha o izquierda. Mi izquierda. Ah. 19 me dijo, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19. Venga para acá. ¿Sí? No. Bueno, ya que se levantó, venga para acá. No era para usted, pero ya que la agarró, venga. Venga, sin miedo. Ok. Por favor, dígame, ¿cuál sería su análisis de esa tabla? Para empezar, ¿qué tipo de análisis son el que ustedes van a hacer? Descriptivo, ¿verdad? Perfecto. ¿En base a qué van a hacer ese análisis descriptivo? No el resultado, nunca. Recuerden que la descripción lo hago a través de elementos estadísticos. Entonces, ¿en la descripción en base a qué parámetro estadístico? Recuerden que son medidas de tendencia central. Dependiendo del tipo de variable, así es la que voy a utilizar. Si es una variable ordinal, solo puedo utilizar moda. Si es una variable ordinal, puedo utilizar moda y mediana. Y si es cuantitativo, la que yo quiera. Tanto de tendencia central como de dispersión, la que quiera. ¿Okay? Entonces esta es ordinal, ¿verdad? Yo decido si utilizar moda o mediana. Recuerden que para la mediana lo único que necesito es que los datos estén ordenados, y estos tienen un orden jerárquico. Están ordenados desde el menor hasta el mayor, en teoría. Bueno, que ahí está, no revisa el bajo, ¿verdad? Digamos que ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería ese análisis? Bueno, yo diría que en este caso la moda sería la, la opción más. ¿Qué es lo primero que tengo que poner en el análisis? No. Opción más votada. O sea, han venido haciendo las cosas mal, ¿verdad? Sí. Despierten.
Sería la opción más votada o la que tiene más. Ahí. Ya ven, por eso es 4, 5, 6, trabajo. Sí. Lleguemos al 7, ¿qué necesitamos? Muy bien, primero tengo que establecer de quién voy a hablar. Okay, solo son 3 cosas las que tengo que establecer. ¿De quién voy a hablar? De ahí. ¿Sobre qué voy a hablar? Y por qué. ¿Qué es lo que voy a decir? ¿Por qué tengo que establecer de quién hablo? Porque bueno, yo puedo tener esa tabla ahí, pero yo puedo tener otra tabla aquí abajo. Y si escribo aquí en el centro, lo que pongo aquí es de arriba o de abajo. No sé por qué no lo establecí. Por esa razón es que tengo que decir de quién hablo, porque tengo que concretizar exactamente a quién voy a describir acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ya que estamos en la tabla de arriba, ¿cómo iniciaría su análisis? Bueno, diciendo en la tabla número 1 se observa la frecuencia de realización de ejercicio por la población en estudio, en la cual se describe la opción de no realiza ejercicio como la más seleccionada, seguida por la opción 2 veces a la semana y quizás como dato relevante la de 3 veces a la semana con 5 opciones. Caso. ¿Qué error cometió él en esa descripción? No necesariamente puedo ser modo mediano, no importa. ¿Ok? Si es moda, tengo que iniciar del que tiene más al que tiene menos. Pero la descripción que haga o las palabras que ocupo tienen que ir acorde a esa jerarquía de resultados. Entonces, si voy a empezar a hablar del que tiene más, tengo que expresar a través de palabras que ese es el que tiene más. ¿Ok? Entonces diría, La moda es... no, Bueno, evitemos la palabra moda, establezcamos palabras que representen ese valor mayor. sí, la opción. Solo con poner esas palabras, la mayor cantidad de personas, refirió, la mayor cantidad de elementos estaban en, o en primer lugar, ya establecen moda, porque van a establecer cuál es el que tiene más. ¿Ok? Entonces, aquí sería que la mayor cantidad de personas refirió qué. ¿Realizar? ¿Ok? Seguido por... Si yo establezco que este es el mayor, tengo que justificar que ese es el mayor. ¿Ok? Entonces, la mayor cantidad de personas refirió no realizar un ejercicio con un total de 9 personas, ¿verdad? La redacción ya es suya. Si quieren ocupar paréntesis, si quieren utilizar otro tipo de palabras, está bien, pero tienen que poner cuántas son. Si no ponen cuántas son, para mí es chambre. ¿Okay? Porque en teoría que están poniendo lo que ustedes quieren que digan de la tabla que está arriba. ¿Ok? No, aquí porque solo tengo absoluto. Si ustedes quieren utilizar porcentual, pueden utilizar porcentaje. Solo que, ahí sí, si ustedes ocupan porcentajes, ¿cuántas personas son ahí? 28. Ok. No llegan a 100, ¿verdad? Entonces, como no llego a 100, tengo que poner entre paréntesis cuántas personas representan este porcentaje. Ok. Siempre. Puedo obviarlo. Aunque siempre se recomienda que siempre lo ponga por el criterio. Por eso, pueden obviarlo si ya llegaron a 100. Pero si es menos de 100, tienen que colocar cuántos son. Porque yo puedo decir, por ejemplo, el 50% de las personas que evalué tienen SIDA.
Importante, ¿verdad? ¿Sí? ¿Con cuánto trabajé? Entonces se ocupan las frecuencias, en este caso porcentajes, sin establecer realmente cuál es el dato, puedo, en este caso, interpretar de forma errónea lo que tengo ahí. Por esa razón, es que siempre se coloca entre paréntesis cuántas personas son, se ocupa un porcentaje y estas personas son menos de 100 personas. ¿Ok? ¿Qué más podría? La segunda opción que más selección tiene. Dos veces a la semana, con un total de 7 personas. Tres veces a la semana. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Ese podría ser el análisis de esa tabla, ya completo. Ahí pueden haber ciertas variantes dependiendo de lo que yo tenga. Recuerden que si yo tengo muchas categorías de respuesta, yo tengo varias formas de presentarlo. Si a mí no me interesa o no me importa repetirlos todos, yo voy uno tras otro, del que tiene más al que tiene menos. Si yo digo, no hombre, son muchas, son 10, yo solo voy a ocupar los dos principales y el menor, o el que tiene más y el que tiene menos. Ahí ustedes determinan cuál es el que más van a poder ustedes pues realmente ocupar para interpretar o para representar lo que ahí está establecido. ¿Ok? Por ejemplo, en este análisis el único que obvié porque ya me había cansado es de 3 veces por semana, creo, ¿verdad? Sí. Pero lo importante es la redacción. ¿Ok? Una vez a la semana, y en último lugar o en menor frecuencia los que realizaban ejercicio 4 más veces por semana. Siempre es o 2 mayores y el menor, o todos desde el mayor y el menor, o yo establezco cuál es el que representa más la información recolectada. ¿Ok? Y ese tendría que ser su análisis correcto de esas tablas o gráficas, porque es exactamente lo mismo. Y este es un análisis descriptivo. Su palabra lo dice, es como yo quiero que lean la tabla o como yo quiero que lean la gráfica. Es descripción de esa información. ¿Ok? Aquí no tienen que poner qué significa, aquí no tienen que poner nada de marco teórico, así que por favor no vayan a poner eso ahí. ¿Sí? Todo eso, ya cuando yo trato de darle un sentido al resultado, realmente lo tengo que hacer en discusión, no en resultados, porque estoy haciendo un análisis descriptivo de la información presentada. ¿Ok? Si mi análisis no es descriptivo, entonces ahí puedo agregar lo que yo quiera. Si es interpretativo, entonces yo no tengo que repetir lo que está ahí, sino que simple y sencillamente decir qué significa lo que está ahí. Si es un análisis de contenido, un análisis en este caso ANOVA, MANOVA, el que ustedes quieran usar, lo único que tienen que adaptarse es al tipo de análisis que ustedes tienen. Entonces, como ahorita ustedes solo van a utilizar análisis descriptivos, este es el que tienen que hacer. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a eso? ¿No? Ok. Perfecto. Ya que va viniendo, ¿cuál sería la discusión de esta tabla? Porque al final vamos a ir poniendo todos los resultados. Ah, sí, se me olvidaba. La presentación de resultados acá realmente tiene que llevar un orden bien establecido. Dentro de resultados lo primero que tienen que poner es datos generales. ¿Ok?
Posteriormente, de datos generales, que solo es distribución por edad o por sexo, estado civil, nivel educativo, lo que quieran. Ya después ustedes van a empezar los resultados que obtuvieron y todo lo tienen que poner en base a objetivos. Por ejemplo, yo puedo establecer acá objetivo número 1, que era, por ejemplo, identificar los factores de riesgo de tal cosa. Pongo el objetivo y después todos los resultados de ese objetivo. Terminé con el objetivo 1, pongo el objetivo 2. Pongo el objetivo 2 y todos los resultados del objetivo 2 y así sucesivamente hasta terminar todo lo que yo encontré. ¿Ok? Y eso va a ir en resultados. Ahora vamos a discusión. ¿Qué discusión haría? Sería como básicamente discutir o tratar de darle una explicación al porqué de los resultados que se han encontrado. Por ejemplo, Okay. Se podría atribuir a que no realiza la población ejercicio debido a que presenta una edad, digamos, avanzada, ¿verdad? Por esta razón es el motivo de los resultados. Sí, no. ¿Cuál es el problema que tiene ella ahorita? Que no sabe de qué va a hablar, ¿verdad? Sí. Porque sí sabemos que es una frecuencia de realización de ejercicio, pero ¿qué tipo de trabajo es? Sí. Si ese trabajo fuera, por ejemplo, factores de riesgo de hipertensión arterial, o si fuera, por ejemplo, calidad de realización de ejercicio por parte de la población, o si fuera, por ejemplo, cualquier otra cosa, lo que voy a decir y lo que voy a explicar va a ser totalmente distinto. Y lo que su compañera decía puede ser correcto o no en dependencia de lo que este resultado represente y el estudio que yo esté haciendo. Ahí habían levantado la mano. Yo me acuerdo que como al inicio del trabajo se planteó una hipótesis de trabajo, en la mayoría de proyectos se planteó una hipótesis de trabajo, entonces la discusión es una comparación de los resultados que nosotros tuvimos con lo que nosotros creíamos que íbamos a obtener o no. Escuché la mitad, pero estaba hablando de hipótesis de trabajo. Aquí no importan. Sí. Ok. Recuerden que las hipótesis de trabajo solo son conjeturas que yo creo que van a pasar porque yo conozco a la población y espero que esa población se presente de X o Y características. Pero no estoy en este caso obligado a aprobar o aceptar o rechazar esa hipótesis. Si yo estoy ante un estudio correlativo o explicativo, ahí sí, yo tengo hipótesis nula y tengo hipótesis alternativa y estoy obligado a decir cuál de las dos es la correcta. Y entonces, en ese caso, en la discusión, sí tengo que establecer todos los procedimientos que yo ocupé para llegar a dilucidar cuál era la hipótesis correcta. Pero en estudios descriptivos no es necesario, porque como solo estoy describiendo el fenómeno, solo tengo que entonces poner qué significa ese fenómeno en base a las descripciones que yo vaya a hacer o que yo haya hecho dentro de resultados. ¿Ok? Entonces, la discusión es importante que ustedes sepan de que es libre. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes pongan lo que ustedes quieran, en el orden que ustedes quieran. Lo importante es que tenga una lógica y coherencia en lo que ustedes vayan a decir. Por ejemplo, si este trabajo es factores de riesgo de hipertensión arterial, yo puedo empezar estableciendo dentro de mi discusión un párrafo introductorio y después la organización de la información yo la puedo hacer como yo quiera hacerla. Puedo empezar, por ejemplo, desde el factor de riesgo que más se presentó hasta el que menos se presentó. Puedo empezar, por ejemplo, simple y sencillamente desde el primer objetivo hasta el último objetivo, o simple y sencillamente como yo lo fui midiendo. No importa, lo que importa es que al final describa todos los parámetros y explique todos los parámetros que están dentro de mi estudio. Lo que pasa es que ahí tengo que establecer, dentro de discusión incluso yo puedo unir información. Si por ejemplo esta realización de ejercicio está relacionada con intensidad del ejercicio, yo puedo discutirlo de una sola vez. Puedo decir, por ejemplo, de que 3 personas establecían 4 veces o más ejercicio a la semana y el tipo de ejercicio que realizaban era, en este caso, ¿cómo? De alta intensidad o de moderada intensidad o de baja intensidad. ¿Sí? Y en base a eso explicar entonces qué significa. Para prevenir en este caso, entenderlo como factor de riesgo de esa realización de ejercicio, ¿qué significa para mí entonces en ese contexto? Puede ser.
ya no tengo que repetir todo. Por ejemplo, si estuviera hablando de factores de riesgo, ¿cuál es el dato que más me interesa? El que no hace, ¿verdad? Curiosamente, este es el que tiene más, pero puede ser el que, digamos que al final aquí puedo haber encontrado que solo una persona no hacía ejercicio. A pesar de ser el que tiene menos frecuencia, ese es el único que tiene factor de riesgo y ese es el único que voy a discutir. En el análisis. Ajá. Sí puedo hablar en proceso. No, porque aquí solo estoy repitiendo lo que está en la tabla y no estoy diciendo qué significa. Porque eso de qué significa va en discusión. Si aquí en este texto fuera interpretativo, yo ya no digo lo que está en la tabla, yo digo lo que significa lo de la tabla. Entonces, a pesar de ser textual, no hay que abarcar todas las Yo decido cuál de todas utilizar. Por ejemplo, si yo creo y considero de que la información yo puedo agruparla, por ejemplo, yo realmente consideraría que toda persona que no hace ejercicio o hace menos de 3 veces a la semana ejercicio, se consideraría factor de riesgo. Si en teoría tendría que estar aquí arriba porque es el que tiene menor. Entonces, si en ese caso yo podría utilizar la frecuencia absoluta acumulada de para englobar los 3 y solo hablar ese parámetro dentro del análisis. Depende de lo que yo quiera presentar y cómo quiera presentar esa información y que sea lo más relevante de esa tabla. ¿Ok? Como les decía, el descriptivo es como yo quiero que interpreten o yo quiero que lean o vean esa tabla o la información que está en esa tabla. ¿A qué le voy a hacer énfasis? ¿Sobre qué voy a hacer énfasis? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con respecto a esto? ¿No? Ok. Entonces al final, pues, bien. Discusión. Lo peor que pueden hacer es por pregunta. Es más, el título, la pregunta como título de gráfico es lo peor que pueden hacer. Uno tras otro, dándole una lógica dependiendo de lo que yo vaya expresando de los resultados. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, yo voy a ir agarrando lo que me interese o lo que quiera hacer en base a lo que tengo disponible. ¿Ok? Perfecto. ¿Preguntas con respecto a esto? Porque al final voy a llegar a conclusiones y recomendaciones. Y las conclusiones y recomendaciones tienen que venir exclusivamente de los resultados que yo obtuve. ¿Sí? En teoría ya presenté el resultado. Ya discutí el resultado. Entonces voy a llegar a una conclusión específica en base a ese resultado. Y después, si encontré algo malo, pues voy a recomendar el cambiar ciertas características para intervenir sobre la problemática. ¿Sí? Recuerden que sus conclusiones deben de ser en base a sus objetivos específicos también. Y las recomendaciones deben de ser dirigidas. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, digamos de que aquí ya... Quiero volver a escribir. ¿Sí? Digamos que ya presenté resultados, aquí vamos a conclusiones. ¿Sí? Las conclusiones en este caso siempre tienen que poner objetivo 1 y poner todo el objetivo y después por viñeta cuáles son las conclusiones de ese objetivo. ¿Ok? Puede ser, por ejemplo, que la mayor cantidad de personas o tanto porcentaje de personas no realizaban ejercicio y por lo tanto tienen un factor de riesgo importante para el desarrollo de X enfermedad. Punto. ¿Sí? Son conclusiones puntuales. Ya explicaron todo lo que ustedes querían en discusión, entonces ya no tienen que sobreexplicar en conclusiones. Conclusiones es hasta donde terminaron llegando después de haber hablado tanto, contrastado tanto la información de su marco teórico con sus resultados y lo que significa. ¿Ok? Y la recomendación es lo mismo. Tienen que ser dirigidas, por ejemplo, a la población en estudio, al lugar en donde están o lo que ustedes encontraron. ¿Sí? Pero bueno. ¿Preguntas? Las recomendaciones van en base a las conclusiones, o sea, según el número de conclusiones que sacamos,
es en base, vean este por ejemplo. ¿Dónde quedó? Por ejemplo, este riesgo cardiovascular. Objetivo 1, identificación de factores de riesgo. ¿Qué conclusiones se llegaron? Estos. ¿Sí? Puntuales, sin sobreexplicación. Recomendaciones, dependiendo a quién va. Puede ser a nivel institucional, puede ser a la población, a futuros investigadores. Lo importante es que, según lo que ustedes obtuvieron, ¿qué necesitan para seguir interviniendo sobre la problemática? Por ejemplo, ustedes pueden haber expresado que tuvieron ciertas limitaciones. Se recomienda hacer diversos tipos de trabajo para poder superar esas limitaciones, o cambiar la orientación, o tal vez pues enfocar la investigación en otro parámetro, lo que ustedes hayan encontrado. ¿Ok? Y así pues establecer esos elementos. Importante en la discusión, por ejemplo, vean esto. Este va desde el que tenía más al que tenía menos. El primero es un párrafo introductorio. Ese es el primer dato del estudio. ¿Sí? Sí le recomendaría por lo menos seguir una estructura similar a esa. Si ustedes ven, lo primero que se encontró ahí es el valor de colesterol sanguíneo elevado. Lo primero que se establece ahí es qué significa, según marco teórico, ese valor de colesterol sanguíneo elevado. ¿Ok? Después de decir eso, se expresa el resultado que quieren discutir. Y después de eso se establece qué significa ese resultado. Entonces, valor de colesterol sanguíneo elevado para el tema es esto. Uno de los principales factores de riesgo cardiovasculares. En el estudio se encontró esto, que hubieron tantas personas que tenían ese factor de riesgo. Entonces, para el estudio, según la temática, significa esto, porque estaban viendo riesgo cardiovascular. ¿Sí? Porque recuerden, tenemos que contrastar lo que encontramos con la teoría y tratar de establecer qué significa para mí. Aquí también puedo encontrar y establecer o comparar resultados de otros estudios. Está bien, no hay problema. Solo tengo que agregarlo a esa estructura básica. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿No? Ok. Bueno, yo creo que con la clase me voy a ir quedando hasta acá. Eso era lo más importante que quería, en este caso, pues darles a conocer.